Bonjour à toutes et à tous. Nous nous réjouissons d'observer que vous êtes déjà plus d'une centaine à vous être connectés à cette journée d'études organisée dans des circonstances tout à fait particulières, co-organisée d'ailleurs par 4 collègues et 3 universités. Donc Pascal Thibaudeau de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Sergi Ramos et Marianne Bloch-Robin de Sorbonne Université et moi-même, Julia Mioguilouet de CY Cergy Paris Université. Nous tenons à remercier tout particulièrement, donc non seulement les organisateurs, mais le Centre d'études catalanes qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a permis de nous réunir et donc de partager avec vous nos réflexions sur le film qui nous intéresse cette année. Alors, partager les réflexions à travers un dispositif assez exceptionnel dû aux circonstances que nous connaissons tous. Je remercie là tout particulièrement notre collègue et ami Sergi Ramos qui s'est occupé de mettre en place le dispositif Zoom qui vous permet donc d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous le savez, vous avez 2 liens de connexion, un pour ce matin, un pour cet après-midi, qui vont vous permettre d'assister à l'ensemble des échanges que nous aurons, nous ici, depuis le Centre d'études catalanes à Paris. Le son a été coupé de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interférence pendant que les intervenants vont s'exprimer. Mais néanmoins, un petit moment d'échange sera prévu via le chat de Zoom à la fin des interventions. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque intervention, si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire ou des réflexions à partager, vous pourrez le faire via le chat et nous essaierons évidemment autant que possible de récupérer vos questions et d'y répondre. Et puis par ailleurs, je vous signale que cette journée fait l'objet d'une captation pour laquelle je tiens à remercier très chaleureusement notre ami Jean-Yves Bloch qui se charge de tout enregistrer et qui va se charger ensuite de monter l'ensemble des prises de vue de cette journée. Et cette captation sera mise en ligne ultérieurement et nous vous en tiendrons bien entendu informés. Voilà, merci donc d'être avec nous. Très bonne journée. Bueno, pues yo voy a simplemente introducir la primera mesa, porque tenemos además el inmenso placer de recibir a Jairo Bustamante, el héroe del día, ¿no? El director de la película La Llorona. No hace falta presentarlo, por supuesto, ya sabéis bastantes cosas sobre él, simplemente recordar que es el autor de 3 largometrajes, la película Ishkanul, que se estrenó en 2015, y las películas Temblores y La Llorona, las 2 en 2019. Para presentarlo y para charlar con él, acogemos a Magali Cabuz, que es profesora titular en la Universidad Lumière Lyon 2 y es especialista de cine latinoamericano, más especialmente de cine cubano, y también es intérprete, traductora, trilingüe. Te dejo la palabra. Muchas gracias. La silla. Bueno, entonces vamos a saludar a Jairo. Ante todo, mis más calurosos agradecimientos a Jairo Bustamante por haber inventado realmente un espacio en su agenda para que podamos contar con su inestimable presencia. Y también muchísimas gracias a los organizadores que se adaptaron a este cambio de último minuto. Bueno, hola Jairo, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, funciona. Bueno, hola. Voy a introducir un poco y de vez en cuando también voy a dar algunas indicaciones técnicas realmente para los estudiantes, porque algunos conocen muy bien el análisis fílmico y otros menos. Pero bueno, esta es la idea, que el viaje sea lindo, charla con el cineasta sobre la potencia estética y significativa del encuadre y del travelling. Bueno, cuando un cineasta le entrega su película al público, lo invita a interpretar. Le deja claramente cierto margen al espectador para hacerlo. Pero cuando tenemos el lujo de poder interrogar directamente al creador para que nos revele prácticas concretas e intenciones, pues se va a alimentar el visionado inicial y nuestras hipótesis de receptor con informaciones de primera mano, muy valiosas. Quisiera aclarar para empezar una cuestión que puede parecer aparentemente paradójica, que es el punto de partida de la ponencia inicial cuando todavía no pensaba hacerla contigo, Jairo. Mi idea era que a veces se piensa que lo serio
lo histórico, lo horrible, no se vale necesariamente de una forma bella. Es decir, que incluso existiría una duda en cuanto a la adecuación entre extrema belleza y expresión de lo horrendo. Se supone entonces que lo feo debe tener la forma de lo que es, ¿no? La dictadura, etcétera, fea. Acerca del cine de horror, Olivia Chevalier-Chandaigne afirma: l'horreur, la violence faite sur les corps, n'est donc pas une esthétique du beau, mais de la fascination. Yo creo que la relación entre el tema de una historia y su lenguaje formal no puede ser tan básica, y de hecho la historia del cine, la historia de la pintura están llenas de contraejemplos, ¿no? Y siendo La Llorona uno de estos contraejemplos que junta a la vez lo bello, lo fantástico y esta fascinación que menciona Olivia Chevalier-Chandaigne. El propio director Jairo, me dijiste en julio pasado durante una entrevista, afirmaste esta cosa que parece como una declaración de intención para tu obra, como un manifiesto casi, ¿no? Y dijiste, te cito: a mí no me da mucho miedo la belleza ni lo estetizante en el cine. Creo que si vas a llevar de viaje a alguien por los lados oscuros como lo hago yo, prefiero que el viaje sea lindo al mismo tiempo. De ahí el título de la ponencia. Entre las herramientas técnicas que usas y que manejas con recurrencia para darle cuerpo a tus historias están, o sea, lo que destaqué hoy es la composición del cuadro y el uso del travelling o del zoom, nos dirás luego. Y realmente la idea esta mañana es abrir estudiando las técnicas del trabajo formal al servicio del fondo muy denso de La Llorona. Quisiera compartir contigo, para introducir, una interrogación formulada por Dominique Villain, que dice: la façon dont on cadre un plan, une scène, n'est-elle pas liée à des structures personnelles, à des façons de voir, autant qu'à ce que l'on voit? Entonces la idea, estudiando la técnica de tu película contigo, ¿no?, será reflexionar sobre qué visión del mundo y qué visión de qué mundo Jairo Bustamante vehicula en sus películas. Je précise pour les personnes qui peuvent s'étonner que je parle français a Jairo, que Jairo parle un français absolument parfait. Entonces me entiendes perfectamente. Bueno, quisiera empezar con una... Bueno, nos regalaste algunas fotos del set de filmación directamente, y quisiera empezar con estas dos imágenes de rodaje, una en que apareces tú con miembros del equipo y la otra en que aparece Nicolas Wong, el director de fotografía de la película, y que es de Costa Rica. Me imagino que la colaboración debió de ser muy simbiótica, y para empezar nos gustaría saber cómo le has descrito el proyecto inicialmente, ¿no? Cómo le presentaste la identidad visual que tú tenías en la mente. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por permitirme empezar así la jornada, hablando de cine, hablando en español. Gracias por eso. Mira, yo recuerdo cuando hablé con Nico sobre cómo quería que se viera la película, teníamos como dos cosas muy seguras. Es que no queríamos que la película, por ser una película de horror, fuese una película enteramente de noche, o sea, oscura, ¿no? Queríamos una película que fuese muy, muy luminosa. Una de estas escenas la quitamos, que era una escena muy linda, y era una escena muy luminosa también. Y otra cosa que le pedí a Nico es que necesitaba que la cámara, que él fuese como un alma más en esa casa, mirando a los que vivían ahí, ¿no? Entonces, pero no quería que lo hiciéramos de manera tan obvia como una cámara flotante, sino que lo hiciéramos de una manera un poco más sutil y más apegada a lo que el lenguaje del cine de horror significa, ¿no? Y de ahí los traveling que utilizamos recurrentemente durante 60% del film. Sí, porque antes habías trabajado con otro director de fotografía y Nicolas Wong apareció realmente en este rodaje, ¿verdad? Sí, yo había trabajado con Luis Armando Arteaga, mis dos primeras películas y mis cortos. De alguna manera estábamos constituidos todos en esa época, todos quienes trabajaban en mi equipo, por franco-guatemaltecos, franco-venezolanos, franco-japoneses, franco-argentinos. Entonces
Era como un equipo muy mixto desde ese punto. Y La Llorona, durante el trabajo de mis 2 primeras películas también hubo una responsabilidad que fui asumiendo sin querer, y fue una responsabilidad de fortalecer la industria cinematográfica en Guatemala. Entonces, gracias a los primeros rodajes de cortometrajes y de las 2 películas, y a todo el equipo francés que vino conmigo a Guatemala tantas veces, logramos también ayudar a formar y formalizar los conocimientos de la gente allá. Tienen que saber que en Guatemala no hay una escuela de cine como tal, ni una universidad de cine. Entonces, hay ciertas instituciones que proponen conocimientos o formaciones, pero no existe como tal el lugar, ¿no? Entonces, era muy importante empezar a filmarlos, y La Llorona fue un poco ese momento en el que dijimos, ya podemos hacerlo solo en la región. Vamos a seguir con nuestros aliados europeos como asesores, como padrinos, pero lo podemos hacer solo en la región, y por eso Nico, que es centroamericano, llegó en este momento. Sin contar que Luis se volvió extremadamente famoso y difícil de seguir en sus agendas. Bueno, vamos a empezar con el primer aspecto, que es esta idea del encuadre como un cuadro pictórico y de la composición del encuadre. Solamente para los estudiantes recordar los elementos técnicos, teóricos imprescindibles, o sea, la diferencia entre el encuadre y el campo, siendo el encuadre la elección del rectángulo, o sea, de qué tamaño, hacia dónde lo diriges, y luego cómo dentro de este campo formado por el rectángulo, el técnico, el personaje se van a desplazar. De alguna manera, cuando el cineasta opta por un encuadre y un campo, decide qué porción del mundo va a explorar y cómo lo va a hacer. Y también se define, al contrario, ¿no?, un fuera de campo visual y sonoro. ¿Tú trabajas con él, o sea, vigilas cada encuadre o le explicas de antemano cómo hacen para organizar el rectángulo inicial? Normalmente en esta película aparte fue muy interesante porque empezamos trabajando por el fuera de campo. Es una película que es una película comunitaria, que necesitábamos contar la voz de un pueblo, la historia de un país, y casi que amarrándolo de alguna manera la historia de un continente, ¿no? Entonces, y teníamos un presupuesto reducido. Para esto significaba que lo que escogíamos era lo que íbamos a dejar fuera de campo, y cómo nos podíamos centrar entonces en lo que íbamos a mostrar para poder imaginar el resto. Y fue la clave de todo el trabajo, desde escoger contar esta historia en un huis clos hasta de pronto hacer una historia mucho más intimista que una historia mucho más histórica, ¿no? En la parte realmente de la composición de la imagen, nosotros empezamos a trabajar desde el inicio sobre nuestras referencias, que eran todas referencias. A mí me gusta mucho el cine japonés y me gusta mucho el cine americano de los años 70. Entonces empezamos como a ver ese tipo de referencias para ir estudiando el cuadro, y decidimos trabajar con focales de los años 70 anamórficas. Eso también nos llevó a encontrar otra solución estética, que es la de tener a los personajes en el centro de la cámara, porque el anamórfico de los años 70 cambia todo lo que está pasando alrededor. Y eso nos daba de nuevo esa visión, como que la cámara estuviese realmente viendo a los personajes como un espíritu flotando alrededor de ellos. Bueno, justamente me regalas una transición, solamente para explicar cómo trabajamos. Pues yo elegí sola algunos fotogramas y te mandé mi propuesta para que tú pudieras luego comentar. Entonces, justamente lo que me impactó primero fue esta posición tan central de los personajes. Bueno, entonces hay una explicación técnica, pero habitualmente cuando se sitúa así el personaje de forma tan central, vertical y horizontalmente, da una sensación de equilibrio, una sensación de algo muy firme, ¿no?, de personajes firmes.
Y esto instala esta sensación de contradicción, ¿no?, entre la firmeza de todos los personajes, porque aquí vemos como una muestra de casi cada uno, ¿no? Todos tienen derecho en algún momento a estar en el centro de forma firme, pero se van abriendo grietas, ¿no? Y todos van tambaleando, y esto es muy interesante, ¿no? Es como esta contradicción aparente entre el equilibrio del plano y las grietas del personaje. No sé si quieres comentar algunos de estos fotogramas. O... La idea también era comenzar con esto, con este autocontrol del que mis personajes tanto necesitan, y poco a poco en la película ir cambiando la estética e ir haciendo que la cámara se vuelva un poco más sucia, que se vuelva un poco más entrecortada. La idea era poder hacer en el primer acto toda una secuencia de planos en movimiento, traveling in hacia los personajes, para en el tercer acto poder hacer usar un lenguaje mucho más entrecortado para aumentar el ritmo. Y si nos hablas un poco, voy a seguir con algunos planos de la dirección de actores y de la organización muy gráfica de los personajes, como por ejemplo en este plano bastante trabajado, ¿no?, de la escalera y de las mujeres juntas. También tenemos esto en el cuarto de baño, tenemos esto frente a las ventanas, muchos grupos siempre organizados de perfil así. Si nos puedes explicar un poco este trabajo de dirección de actores. Esto fue muy interesante porque nosotros empezamos a hacer un trabajo con los actores. Mi grupo de actores es un grupo, como se puede imaginar, si no hay universidad de cine, tampoco hay universidad de actuación para cine. Entonces es un grupo que yo vengo siguiendo desde el 2013 y que hemos ido formándonos juntos. Entonces mi formación empezó con ellos bajo la formación del teatro del oprimido, usando todas las técnicas del teatro del oprimido. Después de eso saltamos al método Stanislavski y después de eso regresamos otra vez a algo mucho más teatral, como para darles una libertad de propuesta a los actores y que no se convirtieran en marionetas del director, ¿no? Entonces, y el juego fue interesante porque una vez que les dimos esa libertad en la escena, después cuando los trajimos al set les dijimos, bueno, esa libertad ya no la tienen, pero no se puede, o sea, ellas todas están marcadas, creo que tienen marcas hasta donde tienen que poner la punta del dedo del pie, entonces, porque lo habíamos dibujado así. Y cómo ellas, a partir de ahí, ellas y ellos, a partir de ahí, tenían una libertad restringida en la que en el fondo me dijeron que se sentían mucho más seguras porque una vez que tenían claros como los movimientos hacia donde podían llegar o no, el trabajo era interior. Eso es lo que creo que fue el gran éxito del trabajo de los actores en esta película, es que de verdad se dejaron ir al interior. Y precisamente aquí el ejercicio del huis clos determina también la posición, ¿no? Porque la casa es grande, claramente la embajada donde trabajaste, pero también muchas cosas se juegan en espacios reducidos, la ambulancia, los cuartos y luego este jardín, la frontera. O sea, el huis clos también, me imagino, determinó cierto tipo de trabajo corporal, ¿no? La idea era también poder irlos ahogando, ¿no? Que esa técnica ya la venía trabajando de otra manera con Juan Pablo Lislager en Temblores, de ir como asfixiando a los personajes. En La Llorona vamos a llegar literalmente a ahogar a uno de los personajes dentro del agua, ¿no? Es como, y luego ahogar al general. Pero esa era como la idea, ir cerrando. La casa misma, que es una casa muy linda y muy, muy grande y muy amplia, la tuvimos que transformar y fuimos creando paredes falsas dentro de la casa para ir cerrando también los espacios. Fue muy gracioso porque el embajador en algún momento pensó que iba a poder seguir viviendo en su casa durante los 3 meses que nosotros estábamos trabajando ahí, hasta que en algún momento nosotros le propusimos mudarlo a otro lugar
con todo lo que significa mudar a un embajador y la seguridad y tal. Y a la semana y media nos dijo, creo que voy a aceptar la propuesta de mudar. Echaste el embajador. Bueno, bueno, ya que me estás ofreciendo siempre unas transiciones perfectas, entonces vamos a pasar a todo lo que es trabajo en escorzo, esta forma de, yo hablaba inicialmente de un rectángulo, pero se nota claramente que más allá del posicionamiento del personaje en el set de filmación concreto, tú modificas mucho el clásico rectángulo, usando a veces estos cuerpos en escorzo, pero también muchísimos efectos de sobreencuadre. Voy a mostrar algunos y luego volveremos, bueno, se ve poco, ¿no?, con la luz, pero unos efectos que al final terminan siendo como unos split screen artificiales. Tengo más aquí, ¿no? Estos, se ve bien, perfecto. Estos sobreencuadres que creas de muchas maneras distintas, con las ventanas, las puertas, toda la casa. ¿Cuál es la idea? ¿Es ponerte trabas también a ti? Bueno, entendí esta idea de asfixiar al personaje y así asfixiar al espectador, pero ¿por qué redoblar esta idea de composición para orientar la mirada, para también crear quizás este aspecto propicio a que nazca el miedo, ¿no?, el suspense, todo lo que está fuera, todo lo que escapa, este punto ciego de la visión del personaje y del espectador? Claro, técnicamente hay dos razones. Una que es la razón de la intención, ¿no?, que es ir enfocando la mirada del espectador, sobre todo en tomas que son tan abiertas. Normalmente a mí me gusta pensar que cuando ves una película en una pantalla tan grande, podrías como espectador hacer tu edición vos misma si vas fijando los ojos en uno de los puntos de la pantalla, sobre todo en los planos abiertos, ¿no? Entonces, en estos planos abiertos nos servía mucho ir encuadrando para ir invitando la mirada hacia otro lado. Luego también eso sirve para decir, de alguna manera estás jugando con el fuera de campo, pero mostrando ese fuera de campo, porque estás proponiendo el campo que querés subrayar. Pero también desde términos mucho más técnicos y mucho más, ¿cómo llamarlos?, pragmáticos, los lentes que estábamos utilizando son lentes que son geniales para exteriores, porque el rectángulo es mucho más largo que un rectángulo normal. Entonces, de alguna manera, cuando estás encerrado en una casa, tenés todos estos bordes del rectángulo que hay que utilizarlos de una manera inteligente. O los llenamos con personajes o reenmarcamos dentro del cuadro. Sí, por ejemplo, en estos dos ejemplos en que se forma este split screen al final, es como la formación de dos mundos paralelos, ¿no? Estamos ya en lo fantástico o nos estamos deslizando, ¿no?, hacia otra cosa, hacia un universo paralelo, ¿no? Claro, digamos que también nos servía mucho ir contando el universo. La Llorona es un personaje muy rico porque ya el personaje en la leyenda trae consigo todo un universo de humedad, de agua, de moho, de algas, de anfibios. Entonces, de alguna manera, es el primer cuadro que tenés con el general hace parte del acto 1, y es cuando empezamos a introducir el agua y empezamos a introducir como el universo de La Llorona. Luego, el inicio del acto 2 es cuando Alma llega a la casa, y con arte fuimos trabajando todas las paredes del universo de La Llorona están tapizadas con un doble papel que todo tiene motivos acuáticos y todo tiene motivos de olas y todo tiene motivos. Entonces, no importa si no lo ves, pero de alguna manera lo sentís en la emoción, ¿no? Sí, verdad. Solamente voy a citar una cita de André Bazin que decía: l'écran n'est pas un cadre comme celui du tableau,
mais un cache qui ne laisse percevoir qu'une partie de l'événement. Y creo que esta cita ya tiene sus años, ¿no? Pero sigue siendo una cita perfectamente válida. Y también en este libro de Dominique Villain, L'œil à la caméra, me parece, cita a Godard, que habla de la forma de obligar, ¿no? Como el encuadre obliga, y dice: tous les cadrages naissent égaux et libres, les films ne seront que l'histoire de leur opresión. Y aquí se siente, o sea, esta acción, ¿no? de opresión hacia el encuadre, el personaje y luego el espectador, ¿no? En última instancia, claro. Quisiera proponer otro fotograma que, bueno, es uno de, o sea, realmente cuando el espectador sale de la película e incluso unas semanas después y más, este plano te queda en la mente, ¿no? Así muy vivo, muy pegado. Este tiene todo el trabajo pictórico y quizás la influencia directamente de la pintura, ¿no? Con esta Diana muy especial. No sé si quieres decir algo. Quería contarte algo que une lo que estábamos hablando antes y esto. De alguna manera, para mí los cuadros y los planos sí que tienen una importancia individual, pero no más que las letras. Digamos que yo realmente trabajo mucho más pensando en el lenguaje de la película como un conjunto que en la individualidad de los planos. Entonces, pienso mucho en el diálogo que tiene un plano con otro, pienso mucho en la progresión de tu discurso desde que empieza el primer acto hasta que se termina. De alguna manera soy bastante tengo una fijación por el guión. Yo admiro mucho a la gente que logra irse a rodar sin un guión. Yo creo que yo no lo lograría hacer. Aparte, el rodaje es un momento demasiado estresante como para llegar sin ciertas reglas. Pero, pero entonces muchos de estos planos están escritos en guión y mucha de la estética no la descubrís en el rodaje, pero la vas descubriendo en el proceso de trabajo, porque es como cuando uno está escribiendo y se da cuenta que no puede utilizar la misma palabra porque está en la línea de arriba. Entonces vas como buscando sinónimos, vas buscando un poco más de color en los adjetivos. Realmente me parece que es un lenguaje escrito el cine. Bueno, gracias. Antes de pasar a los travelines tan notables, ¿no? Quisiera mencionar un poco esta cuestión de los juegos cromáticos y que nos hables de cómo trabajaste con el director artístico en los decorados, en el vestuario, porque, claro, a los estudiantes en toda su carrera les enseñamos valores blancos y negros cargados de simbolismo, pero tú lo reinterpretas constantemente, ¿no? No te quedas nunca con el consagrado valor blanco de la pureza, el negro de lo oscuro. La Llorona me parece que según las versiones también va vestida de negro o de blanco, y también se nota en toda la película que los atributos de uno, el pelo, el vestido, van fusionando o se intercambian o se contagian. Bueno, entonces aislé algunos planos aquí, habría mucho más con el blanco y negro, pero también con lo que mencionabas del papel, ¿no? De las paredes. Claro, todo está, este baño, que en realidad es mucho más grande, donde están las dos, la madre y la hija, en realidad son falsos azulejos. En realidad lo hicimos mucho más, lo cerramos para incomodarlas a ellas también en el espacio. Luego, el plano del entierro, la escena del entierro que la logramos filmar en la Embajada de México, que es un edificio hermoso en Guatemala. Todas las embajadas de México son edificios hermosos en el mundo, he tenido la suerte de estar en varias. Y vamos a ver, sobre lo que decías del arte y de la paleta de colores, yo creo que se mezclan como varias cosas. Personalmente, repito que estoy como muy influenciado por el cine de los 70s. Entonces estoy extremadamente influenciado por esa paleta setentera, por el grano de esa época, por los colores y
cuando digo que estoy influenciado es que estoy influenciado en mi vida personal, o sea, a veces también me digo, ¿por qué estoy siempre escogiendo los mismos colores para mi ropa o para mi casa, no? Es como una cosa que... Y entonces a partir de eso, yo creo que mi equipo ya sabe que voy por ahí siempre, entonces lo que hacen es como tratar de ir haciendo ciertas propuestas que puedan sacarme de mi confort. Y yo quería en el fondo, por ejemplo, pintar la piscina y hacer un verde que no tuviese color de piscina. Y luego como que logré entender que estaba bien también, no controlar toda la paleta de colores y tener ciertas pequeñas luces, ¿no? Como el fondo azul que después lo bajé, pero al inicio era un azul mucho más fuerte. Y sí, creo que debe haber debe haber algún funcionamiento en mi mente de no tratar de que los colores le quiten que los colores estén en otro registro que no está mi acting. Entonces, igual estoy siempre tratando de trabajar a mí me gusta escribir melodramáticamente y luego con el acting regresar un poco a lo más sobrio, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que está unido esa necesidad y esa técnica del lenguaje que todo viene aportando a eso, a la escritura de la película. Bueno, gracias. Me quedaba uno antes de pasar a los travelines, que era justamente el trabajo en la profundidad de campo y esta tendencia que tienes a jugar con los enfoques. Hay una secuencia que aquí no aparece, que es la secuencia de Natalia y Sara en la cama, y cambias el enfoque constantemente hacia una, hacia otra. Y bueno, aquí en estos, sobre todo el de la derecha, de la bofetada de Carmen a Enrique, se ve que lo esencial está en el segundo término o no, y el espectador justamente se cuestiona sobre dónde tiene que mirar, qué pasa dónde, qué se oculta. Sí, digamos que la película tiene muchas escenas que son escenas que abren ventanas a otras películas, ¿no? A otras historias dentro de la película. A mí me parece que eso siempre tiene que existir. Tenemos solo 90 minutos o 2 horas para contar una historia, entonces tenés que ir abriendo puertas para otras, para que la gente entienda que ese universo es mucho más rico de lo que vos le estás contando. Entonces, yo lo que quería era contar todo esto que está pasando en el fondo, en la primera escena, si querés, lo que está pasando es realmente, estamos sobre Alma, la historia es ella está, la Llorona ya la Llorona está cambiando, ya no es Alma, ya es la Llorona. Pero lo que se está contando en el fondo es cómo Valeriana ha sido domesticada y está defendiendo al opresor, ¿no? Lo mismo está pasando en la escena de Sara con Alma. Lo que estamos contando realmente es como ella, en primer plano, estamos contando la pureza de esta niña que no tiene esos límites raciales y que acepta a Alma como es. Y en el fondo estamos contando cómo la relación del general y su esposa ya se está pudriendo, pero no importa si no la ves o no, ¿no? Es como, no importa si eso existe o no. Hay otra escena que también, cuando el general entra al baño a ver a Alma, el general tiene una erección que es evidente, pero lo que le está pasando a él puede que no veas la erección y eso está contando otra cosa del general. Entonces es como ir contando varias escenas en una, es lo que pretendíamos hacer. Muchas gracias. Bueno, pasamos a todo este aspecto. Ah, sí, tenía otro evidentemente, que es este plano, bueno, final. Lo siento para los que no hayan visto todavía la película, pero bueno. Bien, vamos a pasar un poco a estos dispositivos del Travelín. Aquí tenemos otra foto del rodaje, te lo agradezco mucho. Voy a definir rápidamente esta diferencia entre Travelín y Zoom, que comentamos mucho también con los colegas.
Bueno, existen dos tipos de travelines, el mecánico y el óptico. En el travelín, como lo indica el nombre en inglés, travel, la cámara se desplaza y en este caso la distancia focal no cambia, la apertura angular no se modifica y entonces se puede hacer de mil maneras, ¿no? Con la dolly que vemos aquí, en una grúa, al hombro del operador, con una Steadicam, bueno, de muchas maneras distintas, en un vehículo, sobre rieles, etc. Y en el zoom la cámara es estática, es mucho más reciente la técnica, porque el travelling existe desde los hermanos Lumière. Y en el zoom la distancia focal se modifica continuamente. Si se alarga la distancia focal nos acercamos, si se reduce la distancia focal nos alejamos. A veces cuesta diferenciarlo, pero el travelling como que mantiene la profundidad, ¿no? Cuando el zoom aplasta y te encierra un poco más con el personaje. Y luego la diferencia está en el sujeto filmado, y vamos a ver en los dos ejemplos de tu película, que es la apertura de la película y luego el juicio. Vamos a ver que el personaje es fijo, porque a veces hay travelines evidentemente que siguen, que acompañan, que se alejan de un personaje o de un sujeto en movimiento, y en este caso vamos a ver esos travelines donde aparece el sujeto de forma muy fija, y luego evidentemente los estudiantes se deben fijar en la forma caótica o en la fluidez, si el movimiento es regular, si se para de vez en cuando, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a ver un primer fragmento, y lo que realmente impacta en tu película es la duración de los travelines, ¿no? Que la gente está acostumbrada a un tipo de travelines y a una duración, y aquí vamos a ver que es largo, el primero, el de la apertura, y luego el del juicio aún más. Bueno, tengo aquí algunos fotogramas aislados. Entonces, evidentemente nuestra pregunta es muy técnica, de cómo lo elaboraste, cómo lo trabajaste, y por qué era importante para ti empezar así en medias res y empezar con esta cara de Carmen que invade la pantalla. Voy a poner aquí, como me lo regalaste, se lo regaló a la gente, la fotografía de rodaje de este momento de la filmación. Sí, técnicamente esta escena era compleja. Realmente el plano original es mucho más largo. Luego salimos del, del salón donde están estas mujeres, vamos hacia el corredor y encontramos a Valeriana orando también. Al final era demasiado largo, entonces decidimos no llegar hasta ahí. Técnicamente hicimos un traveling y la cámara estaba puesta en una grúa. Eso nos permitía hacer todo el traveling out y después seguir con el traveling out recogiendo el brazo de la grúa para que fuera mucho más largo del espacio que teníamos para retroceder. Digamos que esta escena tiene una importancia para mí muy grande porque no quería salir del lenguaje del horror y de las posesiones, que es lo que va a pasar en la película, de cómo la Llorona va a llegar a poseer. Y hay una de las claves que a mí me gusta mucho en el horror, es que ningún ser paranormal puede llegar a tu casa y poseerte. O sea, un espíritu no se te puede meter al cuerpo y basta, a menos que lo invites. Entonces, lo que está pasando acá, que es una noche antes del juicio, es que Carmen está invitando a la Llorona a poseerla, a usar su cuerpo, a usar sus manos, a usar su boca, y es lo que va a hacer la Llorona en el fondo, ¿no? A mí me gustan mucho las películas que en la primera secuencia te cuentan lo que va a pasar. Entonces, tengo mucho cuidado de abrir las películas con una escena que en Ishkanul era eso, ¿no? En Ishkanul la escena abre con una mujer a la que están literalmente amarrando. Y sabes que de esos círculos de faja que le están poniendo no se va a poder escapar. Entonces es como eso lo que quería hacer con esta escena también al inicio.
Perfecto. Y aquí uno también se da cuenta de lo que nos explicabas al inicio, o sea, pasar de unos planos muy estructurados, simétricos, trabajados, bueno, trabajados todos, pero a lo que llamaste primero la cámara más sucia, porque esta escena de oración evidentemente crea un eco con el ritual final, ¿no? La oración final que se filma de forma absolutamente distinta, con algo quizás más sucio, pero también mucho más vivo, mucho más... sincero, ¿no? En la forma de adherir a la oración, bueno, así Sí, lo veo, ¿no? incluso los personajes ya nos, en la última escena ya son personajes humanos, aquí son personajes acartonados, es como, esa también es la diferencia. Luego hay algo que es una intención personal en esta escena. En Guatemala todavía tenemos, por milagro, se han salvado las tradiciones mayas y las creencias y la cosmovisión maya. Pero para la Guatemala blanca, eh, todas esas prácticas están consideradas como brujería. Y de alguna manera a mí me parece muy gracioso que se considere así, porque es un sincretismo muy grande que se ha conseguido de los dos lugares. E incluso el cristianismo en Guatemala es vivido de una manera mucho más casi que realismo mágico que religioso, ¿no? Entonces, queríamos en esta escena también hacer que la oración pareciera mucho más un encuentro de brujas que una cosa religiosa. Sí. Y bueno, no pudimos escuchar, pero todo el mundo conoce ya la secuencia, la construcción sonora. Bueno, esta tarde habla una colega especialista, ¿no? de sonido, es a la vez realista, es decir, que nos alejamos de Carmen y ya no podemos escuchar lo que ella dice, y una construcción ya fantástica, ¿no? Con el fuera de campo o una voz en off que se inmiscuye, ¿no? Como un conflicto o como una respuesta finalmente al llamado de Carmen. Exacto, sí, sí, sí. Fue un trabajo muy interesante porque cada una de las mujeres tiene su propia pista sonora, y acá no las vemos a todas porque hay otras más afuera. Y entonces podíamos ir mezclando casi que en vivo durante la escena cómo iban a ir entrando sus voces. Y por la voz de Valeriana, que está orando en lengua cachuquel, en idioma cachuquel, también está en el sonido. No llegamos a verla en imagen, pero sí está en el sonido. Bueno, pasamos al segundo travelín y con esto, o sea, será la última secuencia antes de un momento de conclusión y sobre todo preguntas de los colegas presentes. Jairo, también mencionaste antes esta idea de que, claro, un plano no vale solo, vale por su diálogo con los demás, con el montaje, y justamente se nota que después de los travelines sueles colocar un plano fijo, ¿no? Este plano luego de Letona con Natalia, un plano fijo bastante largo como para contrastar. A ver, lo interesante es que en el lenguaje clásico bueno, una de las cosas interesantes es que en el lenguaje clásico del cine se suele decir que el traveling out es una forma de dejar una escena, ¿no? De salir de un momento, y bueno, tú lo usas de forma absolutamente contraria, es como el corazón del movimiento. Te hablaba antes de este encuadre modificado, restringido, y aquí otra vez aparece una franja negra, esta vez horizontal, ¿no? Que también de alguna forma cierra un poco el encuadre. Bueno, y el ritmo, o sea, dura más de 2 minutos, el ritmo es muy pausado, o sea, muy lento, con algunas pausas. Bueno, cuéntanos, hay mil cosas, ¿no? Sí, vamos a ver, en términos de lenguaje, yo trato como ser muy cuidadoso con el tema que estoy abordando. De alguna manera, la filosofía maya, contrariamente a la filosofía occidental, es anti-individualista, es una filosofía que es comunitaria. Entonces, cerrarse al personaje me parecía contrario a eso, había que abrirse, sobre todo en las escenas en donde tengo estos grupos de personas, ¿no? Acá hay 500 personas, son extras en el juicio. Y esta escena es aún más larga porque luego llega la parte donde el general da su punto de vista
y vemos que toda la parte negra se empieza a iluminar porque hay fotógrafos parados allá vestidos de negro. Entonces se empieza a iluminar con los flashes y empieza a ver como un layer más y me gusta mucho también poder ir descubriendo cosas, ¿no? En esta escena descubrimos un cameo del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que hizo parte de eso. También me gusta mucho otra de las grandes ideas, bueno, no sé si es una gran idea, pero una idea que fuimos defendiendo mucho, fue el hacer que todas las mujeres fueran lloronas. De alguna manera en las guerras que conocemos hasta hoy en día en nuestra historia son guerras de hombres, en las que las mujeres han jugado roles muy, muy importantes, tanto dentro de la guerra como fuera de la guerra cuando los hombres se van. Y una vez que las guerras se terminan, las mujeres son de nuevo empujadas del puesto que se han ganado, los hombres vuelven a tomar esos puestos importantes y las mujeres no quedan más que como víctimas de lo que los hombres crearon, ¿no? Entonces, de alguna manera, era también hacer una alegoría a estos movimientos sociales que conocemos y a los que les damos tan poca importancia. Esta escena en particular fue una escena muy conmovedora. Cuando hablabas de ritmo y de la duración del plano, también es una cosa de la que yo no me quería alejar de la realidad. Ese es el ritmo de la lengua Shil y ese es el ritmo de una mujer que sufrió todas estas aberraciones. Entonces yo no quería como respetarla y empezar a hacer cortes de ella para acelerarlo en bien de la acción de la película, ¿no? Y la alargué más haciendo que tuviese un traductor porque tenía ganas, en Guatemala se hablan 32 idiomas, 23, perdón, idiomas, y, y normalmente son los indígenas los que se han vuelto bilingües, trilingües o cuatrilingües. Los de lengua española nunca nos hemos vuelto bilingües hacia los idiomas mayas. Nos hemos vuelto bilingües hacia los idiomas internacionales. Entonces, me gustaba empezar la escena y me di cuenta en el cine en Guatemala que cuando la escena empezaba y no habían subtítulos, la gente se voltea a ver como molesta de por qué me pusieron un idioma maya sin ponerle los subtítulos. Luego entendemos que el traductor viene después, pero era también esa parte de incomodar a la gente por algo que les parece tan obvio y es que que todos tienen que hablar el idioma español porque si no es una falta de respeto. Sí, como la venganza de Ishkanul, ¿no? Ahora sí la escuchamos y entendemos lo que dice, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No voy a ocupar mucho más espacio. Sí, lo que necesitábamos aquí es la foto de rodaje genial en que se ve que es un travelín y no un zoom, porque la gente se pregunta, ¿no? Se ve aquí todo el dispositivo de filmación de esta secuencia. Yo creo que al final podemos, o sea, te voy a dejar la palabra para concluir, solo una idea de que evidentemente la belleza no niega nunca, no matiza, no borra el horror para nada, todo lo contrario, ¿no? Es decir, que la belleza le da a la película un marco notable, un impacto, el goce del espectador, que luego hace más tangible el horror, capta de alguna manera la mirada del espectador, la mirada del cinéfilo, con esta materia cinematográfica tan cincelada como la que trabajas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, se escuchan muchas voces y se ven muchas cosas, y no sé, si tienes una palabra final y si luego queda algunos minutos para preguntas de los colegas, ya que estás aquí y no quiero robar todo el tiempo contigo. Digamos que una cosa interesante de esta escena del juicio fue que la actriz que da testimonio, cuando empezamos a trabajar cuando yo le mostré el guión y empezamos a trabajar la escena en los ensayos, hubo un momento en el que me pidió si podía cambiar ciertas cosas del texto porque la escena se parecía tanto a lo que ella había vivido, que si le cambiaba esas escenas se la podía apropiar mejor. Y de alguna manera, todas las personas que están trabajando en esa escena
como actores de apoyo. Todos son personas que están buscando a sus desaparecidos, que hacen parte de organizaciones que están buscando desaparecidos, que trabajan con derechos humanos. Entonces, de alguna manera estamos muy, muy cargados en esa escena de energía y creo que le aportó mucho. Es eso, como el cine, porque lo que pretendemos de alguna manera es no solo fotografiar, sino empapar de sentimientos la película, ¿no? La película, en este caso, ya no trabajamos con película, pero cómo capturar esa magia, ¿no? Eso es la pregunta del $1.000.000, que no la podemos responder, y lo que creemos hasta ahora, los cineastas, que se puede lograr hacer es crear la magia y esperar que el espectador pueda sentirla. Muchas gracias. Veo aquí conectada, perdón, un segundo, veo aquí conectada a Esther Saint-Dizier del Festival de Toulouse, fundadora, y le quiero dar muchas gracias, o sea, todas las gracias del mundo, porque ella me permitió hace unos meses entrar en contacto con Jairo y llegar a este momento en que estamos todos juntos. Y muchas gracias, Esther.